7:21 de la mañana, es momento de ir a nuestra sala de entrevistas con nuestros compañeros que se encuentran ya allá, con Ramiro Rivera, expresidente del Congreso y también analista político, para conversar sobre algunos temas de coyuntura. Gracias, Mili. Doctor, muy buenos días y bienvenido a Noticias 7. Muy buenos días, gracias. Bueno, todos hemos seguido, Ecuador ha seguido de cerca este tema internacional, las relaciones de Ecuador y de México. ¿Qué conclusiones deja para el gobierno del presidente Daniel Noboa, la presentación ayer y antes de ayer en el Tribunal de La Haya de las delegaciones tanto mexicanas primero y luego ecuatorianas, doctor? Me parece que la defensa del Ecuador ha sido impecable, jurídicamente impecable, en relación a que yo diría al presidente López Obrador se le fue la mano. Y López Obrador no es la primera vez que actúa así en América Latina. Para que los ecuatorianos conozcan, actuó exactamente igual en Bolivia, cuando envió un avión Hércules y lo sacó al señor del MAS, al señor Evo Morales, que estaba sindicado en la justicia cuando no reconoció un acto plebiscitario que le prohibía la reelección y él quería quedarse a perpetuidad. El señor Obrador actuó exactamente igual en Perú, cuando su amigo Castillo disuelve el Congreso, se declara dictador y envía un avión para rescatarlo. Pero como en Perú sí hay institucionalidad, no lo impidieron. Entonces, el señor Obrador ha cometido varios pecados, si cabe la expresión. Primero, violó el principio de no intervención en asuntos internos de un país. Dijo una barbaridad que lesiona la dignidad ecuatoriana, de que supuestamente se habría asesinado a Fernando Villavicencio para que el presidente Noboa se beneficie del triunfo, cuando los ecuatorianos sabemos de que detrás de los enemigos de Villavicencio estaban las mafias, el crimen organizado y sus aliados, con confesiones. Lo que nos falta solamente saber es quién fue el autor intelectual y quién entregó el dinero, ¿ya? Luego nos trató de fascistas, que es algo que es una locura, que un presidente acuse a otro país de fascista. Segunda violación. Y tercera gran violación, viola el artículo 3 del Convenio de Asilo Político de Caracas de 1954. Artículo 3, donde le dice a usted, no puede darle asilo diplomático a que haya estado indiciado, sometido, procesado y juzgado por la justicia. No le puede dar. Es más, el mismo artículo dice, la delegación diplomática debería decirle al criminal o al delincuente, en este caso al señor Glass, decir, señor, salga de la casa. Y si no sale, tenían obligación de entregarlo a las autoridades legales del Ecuador. Y no lo hicieron. Pero doctor, entonces, todos estos argumentos que usted nos comenta, al momento de realizarse una audiencia internacional, porque esto está en La Haya, ¿tiene peso? ¿Esto puede ayudar entonces a que los dictámenes y las resoluciones sean más a favor del Ecuador? Yo creo que va a pasar algo muy parecido a lo que sucedió con la Comisión de la OEA. Vendrá una condena al Ecuador de por qué incursionó en la sede diplomática. Y también vendrá una repelada, un alón de orejas al gobierno mexicano, señalando de que el asilo político está destinado exclusivamente a los perseguidos políticos. Y aquí no hay dictadura, ni se persigue a nadie. Y que no es un instrumento por el que se puede proteger a alguien que ha cometido delitos comunes. Es más, en el mismo proceso contra el señor Pollitt, en el Tribunal del Sur de la Florida, justicia norteamericana, a confesión de parte se señala de que Odebrecht entregó $18 millones al señor Glass. ¿Qué pasa con eso? Que legitima y consolida todo el proceso de juzgamiento en el Ecuador, no solamente a Glass, a sus compinches y también al señor Correa. Pero perdón, usted dice condenar al Ecuador, una condena no económica, ¿la entendemos así? No, yo creo que será una observación, pero también a México. Porque solamente México no solamente que viola
el acuerdo de asilo político del 34, México viola el Convenio de Viena, que establece privilegios e inmunidades a los diplomáticos, ¿no es cierto? Pero las inmunidades es al diplomático, no al delincuente que entra a la sede de la diplomacia. Y usted tiene ahí un artículo 22, el artículo 41.1 y el artículo 41.3 que, diríamos, desautoriza lo que hizo México, sin tomar en cuenta que México también violó un acuerdo diplomático de 1928 y 2 resoluciones de las Naciones Unidas que le obliga a todo el mundo a perseguir el delito de terrorismo, el delito de narcotráfico, el delito de violencia y sobre todo el delito de corrupción. Y el señor Glass fue uno de los líderes inequívocos de la corrupción, en binomio con el señor Correa. Doctor, podemos entender que hay un trasfondo político a un conflicto que nace en Ecuador, se consolida en México y que estas denuncias se presentan justo antes de la consulta popular que se va a dar acá en nuestro país y bueno, y que más adelante también elecciones en México. Y exactamente, yo creo que usted lo topa un punto muy medular, porque el señor Obrador, el problema del señor Obrador, que habla tan lento, con tanta pereza, como que pusiese freno a sus expresiones verbales y angustia, poco iluminado para los mexicanos, porque hay mucha gente que lo critica. Él ha supeditado las reglas del derecho internacional público a la camaradería de Sao Paulo, de Puebla y del socialismo del siglo XXI. Entonces, usted no puede supeditar un principio de derecho internacional público porque son mis amigos y camaradas. Por eso en México hay muchísima crítica a López Obrador, que ha roto una tradición muy antigua de México, que siempre respetó la institución del asilo destinada para los perseguidos. Hay casos, por ejemplo, como Víctor Raúl Haya de la Torre, donde el gobierno peruano hace muchos años no le dio salvoconducto y él permaneció varios años en una alegación diplomática. O lo mismo que pasó con la señora María de los Ángeles Duarte en la Embajada Argentina, sino que la señora Kirchner, no sé si con la aquiescencia o con la actitud contemplativa del presidente Lazo, que se hicieron los desentendidos, se escapó. Y yo me pregunto, si el gobierno ecuatoriano no tomaba la decisión de ingresar y agarrarle al delincuente, ¿qué habrían dicho los ecuatorianos? Este rato probablemente aún los que defienden a México le estarían echando palo al gobierno ecuatoriano diciendo que fue débil, que fue frágil, condescendiente y cómplice y que no tuvo la dignidad de defender la soberanía del Ecuador. ¿Había que tomar el riesgo entonces, doctor? ¿Perdón? ¿Había que tomar el riesgo? Pero por supuesto, porque todas las evidencias y toda la información que se disponía, venía el avión. El vehículo de la embajada también tiene inviolabilidad. También tiene inviolabilidad la valija diplomática. Y lo iban a llevar al señor. Yo le doy un ejemplo. ¿Por qué, no sé si en España o en algún otro país, los perros huelen la valija diplomática durante el régimen del presidente Correa, cuando el señor Patiño fue canciller, y abren la valija diplomática ecuatoriana? ¿Era o no era una inviolabilidad? Diría, era un rompimiento de la inviolabilidad que gozaba la valija. Pero descubren que adentro había jarros con cocaína. Entonces, ¿eso fue legítimo? Sin duda que fue legítimo. Y una vergüenza para el Ecuador que durante la cancillería de este señor Patiño se aprovechó para enviar droga a Europa, a Italia específicamente. Lo mismo sucedió aquí. El gobierno se vio obligado a irrumpir en la sede diplomática porque el plan de complicidad para llevarse a Glass era inminente. Pero en México podía hacer, y lo que denunciaron ayer,
que entren helicópteros, que lleguen a la embajada, o sea, y es una aeronave mexicana. ¿Eso era legal que se pueda realizar? ¿O también era una especie de inviolabilidad? Pero me parecía mucho más improbable, mucho más improbable, porque si usted conoce la sede diplomática que queda al lado del Estadio Olímpico Atahualpa, no era posible. Claro, pero esa noche tenían ya todo, absolutamente todo preparado para uno de los vehículos de la embajada que tiene protección de inviolabilidad, llevarse al señor Glass y luego el mundo entero se habría reído del Ecuador. Ahora, doctor, para cerrar y corto, con esto que está sucediendo, ¿Ecuador podría plantear que haya reformas internacionales a la figura de asilo político, que es lo que tanto se está comentando en estos momentos? Exactamente. Porque mire, un primer instrumento data del 28 en Habana, el segundo data del 33, Montevideo, y el tercero vigente data del 54 de Caracas. Esos instrumentos internacionales tienen que reformarse. ¿Sabe por qué? Porque ahora hay delitos transnacionales, es decir, que trascienden las soberanías, que trascienden las fronteras y que son amenazas a la humanidad. El terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de blancas, minería ilegal, el tráfico de personas. Esos instrumentos tienen que actualizarse al momento de las nuevas realidades. Entonces cala este argumento de acto excepcional por parte de Ecuador, lo que hizo y lo que realizó en la embajada, doctor. Por la lucha contra la corrupción, por la lucha contra la impunidad y contra la lucha con el narcotráfico. El hecho de que Glass haya salido porque Norero, una de las bandas de narcotráfico, entrega $250,000, establece una conexidad tanto de Glass como del correísmo con las bandas del narcotráfico, al menos como hipótesis. Muchísimas gracias por su presencia, doctor Ramiro Rivera, ex vicepresidente del Congreso y analista político que nos acompañó en esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estoy revisando viejos archivos de entrevistas hechas a lo largo de casi 50 años de hacer televisión, pero el camino no se